Muy buen días, tardes o noches. Yo soy Nicolás Velázquez y el día de hoy vamos a hablar sobre implementaciones reales de inversores. Vamos a analizar el documento escrito a continuación, MOSFET IGBT Drivers, Theory and Applications, por el autor señalado aquí. Vamos a tener en primera instancia este circuito, vamos a tener un total de dos circuitos, un puente H y un controlador para un motor trifásico AC. Este circuito puente H básicamente se compone de tres secciones: la etapa de control, el aislamiento de impedancia hacia alta corriente y la etapa de potencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este circuito? Es básicamente brindarle una alta corriente y un alto voltaje a una carga determinada, puede ser un motor, e invirtiendo eh, el voltaje a partir de una señal DC. Entonces podemos ver que tenemos una alimentación DC de 300 a 700, de 300 a 375 voltios, pero lo que vamos a hacer en la carga es alternarlo entre 300 o menos 300 voltios. Pero podemos ver en el caso del control que tenemos voltajes alrededor de los 16 voltios. Vamos a ver a detalle cómo funciona todo esto. Vamos a empezar por la forma en la que llega corriente a la carga. Para que la carga para que la corriente en la carga siga el camino azul, lo que se tiene que hacer es accionar el transistor. Estos son transistores MOSFET, el transistor M1 y el transistor M3. Para que la corriente corra en sentido contrario, se tienen que apagar los transistores anteriormente mencionados y encender M2 y M4. Podemos ver en este equivalente de circuito lo que está pasando. Entonces, en este caso, eh, al ejecutar las instrucciones que mencioné anteriormente, vamos a tener en la alimentación BS, que ya dijimos que puede variar de 300 a 375 para la aplicación en específico. Vamos a tener como salida una onda cuadrada de BS y menos BS. Listo. Entonces, más a detalle, el microcontrolador de qué se encarga. El microcontrolador se encarga de enviar señales PWM para accionar como tal el sentido como tal de la corriente. Las señales PWM que genera el microcontrolador, este es un microcontrolador Texas de la marca Texas Instruments. Esas señales PWM llegan a estos drivers de potencia de referencia IXDD404 y de lo que se encargan estos drivers de potencia es de brindar la corriente suficiente para alimentar o alimentar, no, básicamente accionar esta etapa de control, por decirlo así, o de amplificación, está mejor dicho, amplificación, para finalmente accionar el driver, el transistor MOSFET. En amarillo tenemos resaltados los transformadores, que básicamente lo que logran es aislar las impedancias. Básicamente lo que suceda eléctricamente en la etapa de potencia no va a tener afectación como tal en la etapa de corriente, aunque para esto específicamente se encarga esta parte señalada en azul. Los diodos y las resistencias se encargan en gran medida de garantizar el flujo de la corriente y de controlar sobre picos o cortos que pueden haber en algún momento. Además además de usar un transistor PNP que se encarga de amplificar la señal que llega a través del transformador. Luego tenemos los transistores MOSFET. Como una de las ventajas de un transistor MOSFET es que no tiene corriente en la puerta y que puede manejar altas corrientes. Entonces, por eso se elige un transistor MOSFET para que por ahí pase la corriente y llegue a la carga. Listo, eso es todo para nuestro primer circuito.
Para el segundo circuito tenemos básicamente un control para un motor de corriente alterna trifásico que tiene la opción de tener un frenado dinámico o reactivo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos frenar nuestro motor, no le vamos a aplicar alguna carga mecánica, sino que vamos a conectarlo a un rectificador para que funcione como generador y genere corriente DC. Básicamente lo que se hace es a partir de una corriente DC convertirla a una corriente AC y luego se convierte nuevamente a una corriente DC, por eso se le llama un conversor DC AC DC. Se tiene la etapa de control, aislamiento de impedancias y control de corrientes. Y se tiene este módulo que es independiente, por decirlo así. Es un CBI, convertidor freno inversor, de la marca IXYS. Y se tiene un sistema de protección. Entonces, antes de seguir con el tema de mirar a más a fondo los componentes, vamos a ver qué es lo que pasa eh, en un convertidor DC-AC trifásico. Básicamente hay 6 etapas fundamentales que quise resaltar en colorcitos para tener una mejor explicación. En la primera etapa, como se ve aquí, se accionan los transistores G1, G5 y G6. Así sucesivamente se accionan cada uno de ellos a sus distintos tiempos para finalmente pueden pasar el video y mirar más a detalle tener una señal, tener 3 líneas con una señal que se aproxima a una sinusoidal. Entonces, básicamente, sumando estas 3 líneas se puede tener una señal sinusoidal que, pues, tiene esos cambios cuadrados, por decirlo así. Para suavizar un poco más la señal, lo que se hace es que básicamente las señales PWM que envía el microcontrolador ya no tienen una frecuencia constante como en el anterior circuito, sino que su frecuencia varía. Esto hace un suavizado como tal de la señal resultante. Listo, vamos a ver más a fondo cada una de las piezas que compone este circuito. Entonces tenemos un microcontrolador. Este microcontrolador, no tengo la nota de qué marca es. Básicamente se encarga de controlar como tal el sistema en general. Entonces podemos ver que tiene señales de reset, de falla, una señal overtemp y las señales de PWM. Básicamente las señales PWM se conectan a optoacopladores y luego de conectarse a optoacopladores llegan a, a un driver de potencia, en este caso la referencia cambia, pero podemos decir que el funcionamiento es el mismo. El driver de potencia se encarga de brindar la corriente que no puede brindar el microcontrolador. Recordemos que los optoacopladores se utilizan para aislar eléctricamente el microcontrolador a todo el tema de potencia y altas corrientes. Luego, el driver de potencia es alimentado por un DCDC, por un convertidor DCDC aislado. Lo interesante de estos convertidores es que, pues aparte de cumplir la función de cualquier convertidor, tienen nuevamente un aislamiento. Es decir, que esta línea de 5 voltios eh, no, no tiene relación eléctrica con esta de 15 voltios ni con esta de menos 5 voltios. Luego de eso, bueno, estas señales llegan a cada uno de los transistores. Es importante recordar que como se ve en el esquemático, para cada señal PWM, o sea, para cada transistor, tiene que haber este circuito. Cada señal PWM tiene que tener su optoacoplador, su convertidor aislado y su driver de potencia. Listo. Luego en el módulo CBI tenemos entonces el inversor trifásico
que ya vimos cómo funcionaba anteriormente. Tenemos un rectificador trifásico, que en anteriores videos hemos explicado también cómo funciona. Básicamente, aquí es donde llega a convertirse la señal AC que ya tiene el motor cuando se frena a DC. Y tenemos un circuito de protección. En este circuito de protección tenemos una resistencia shunt y luego tenemos un filtro pasabajas que se encarga de, como tal, controlar el voltaje recibido y aún compararlo luego en U5 con un voltaje de referencia. Si el voltaje de referencia no concuerda con el voltaje recibido, se puede enviar una alerta al microcontrolador. Podemos ver acá la línea fault, llega directamente al microcontrolador. Básicamente el microcontrolador está programado para, si se recibe una señal fault, en este caso tiene una resistencia push-pull R11, detener el sistema como tal. Eso sería todo. Eh, Muchas gracias. Yo soy Nicolás Velázquez López. Este es mi contacto y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.